de todo el mundo. Estamos adelantando el día porque mañana vamos a tener el compromiso, cada uno de ustedes, visitar a la familia, a sus madres o los hijos, a sus mamás, sus abuelitas, a sus madrinas, a sus tías o a sus hermanas. Mañana va a ser un día muy especial para las madres, pero esta noche queremos compartir algo corto acerca de algunas madres ejemplares de la Santa Palabra de Dios. Y vamos a empezar con Sara, la esposa de Abraham, el padre de la fe. Amén. La Biblia dice que en Hebreos 11:11 dice que Dios le dio fortaleza a Sara a pesar de su edad avanzada y de su esterilidad. Sara era una mujer estéril, pero a pesar de su edad y de su esterilidad, Dios le concedió ser la princesa o la madre de multitudes, la esposa de Abraham, el padre de la fe. En Romanos 4, verso 19, también se menciona esto. Dice la palabra de Dios que no se debilitaron en su fe, porque sabían de parte de quién habían recibido la promesa de que serían los padres de multitudes, o sea, Abraham y Sara. ¿Me dicen amén? Ahora, es importante mirar también lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 3, versículo 6, ¿no? Dice que Sara obedecía a Abraham, su marido, llamándole Señor. Y llama la atención el apóstol Pedro en esta epístola, en el capítulo 3, repito, en el verso 6, y todo el contexto habla de la sumisión y de la obediencia que las esposas cristianas deben tener a sus maridos. Amén. Porque ellas son coherederas de la gracia de Dios. Son coherederas de la gracia de Dios. Pero cuando tú miras el contexto, todo el capítulo 3 de 1 de Pedro, lo que vas a encontrar es que Pedro está llamando la atención a las mujeres de que se sometan al marido. Pero también en el contexto dice a los maridos que nosotros tenemos que tratarlas a ellas como coherederas de la gracia, es decir, como vasos frágiles, que nosotros no podemos maltratar a esa preciosa esposa o idónea que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente que Sara y Abraham no aprendieron de la noche a la mañana. Ustedes conocen la historia y yo no lo voy a repetir, pero rápidamente le diría que Sara, no sé si amó tanto a su marido que tuvo que mentir para salvarle la vida ante Faraón, decir que era su hermana, según Génesis 12, verso 17. Sara tuvo que mentir para salvar la vida a su marido, porque Abraham le dijo: si tú le dices que yo soy tu marido, me van a matar, para quedarse con la viuda. Así que mejor dile que eres mi hermana, que yo soy tu hermano, para que no me maten. Y Sara amaba a su marido, que llegó al extremo de mentir para salvarle la vida. Escúcheme bien. Sí, la madre de multitud. Por eso le digo que es importante. Sí, vamos a cambiar el micro. Es importante que entendamos que no todos vamos a saber las cosas de la noche a la mañana. Así que no se desanimen aquellas hermanas cristianas o esas madres que están recién entrando en el rol de madres y que me están escuchando a través de la radio por todo el lugar del mundo. Lo que está queriendo decir aquí la Escritura es que Abraham y Sara tuvieron que aprender, después de todo un proceso de años, 25 años, Dios tuvo que procesar el carácter de Sara y de Abraham. También podemos ver a Sara rogándole a su esposo Abraham para que se acostara con la sirvienta Agar, la egipcia, ¿no? Entonces vemos de ahí la descendencia de Ismael, y de Ismael provienen todos los árabes, y toda esa lucha o esa guerra santa que nunca termina desde que usted nació. Amén.
Entonces hay cosas que nosotros podemos encontrar en los siervos de Dios a manera de testimonio para poder nosotros tomar paciencia en la espera del proceso que Dios tiene que tomarse con cada uno de nosotros, ya sea por factor de carácter, de conducta, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Sara también llegó al extremo de que cuando Agar estaba en estado de gestación, es decir, estaba embarazada, le dijo al marido que le echara fuera de su casa, porque esta mujer, la sirvienta Agar, cuando se vio embarazada, ya como que se sentía la señora de la casa y la miraba con un poco de desdén, con menosprecio a la patrona, o sea, a Sara. Pero gloria al Señor que una vez más el Señor permitió que regresara a la casa. Pero una vez que dio a luz a Agar y crecía el muchacho, dije, cuando nació Isaac, la descendencia de Sara, entonces ¿qué tuvo que hacer? Despacharlo de la casa, porque ya no pudo resistir más. Sara no podía resistir más que la sirvienta se sintiera la dueña de la casa. Así que vemos pues que en todos esos 25 años de proceso de Sara y Abraham, no estoy diciendo Sara en primer plano porque estamos tratando de la madre, amén. Entonces tuvo que aprender, ambos tuvieron que aprender a entender que el Dios que les había prometido era fiel. Quiero que lo diga conmigo, Dios es fiel. Este es un ejemplo precioso para las amadas siervas de Dios, la madre familia y las niñas que mañana serán madres, que aprendan lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que Sara obedecía a Abraham y le decía, mi Señor. Así que hoy día suena un poco raro que a una mujer le diga a un hombre Señor, ¿verdad? Y no creemos que sea la doctrina cristiana, porque Jesús dijo que nadie le diga Señor, obvio, pero sí lo que está tratando de persuadirnos el Espíritu Santo, específicamente a las esposas que se sujeten a su marido, según el capítulo 3, todo el contexto dice que se sujeten para que con su conducta puedan ganar a aquellas incrédulas sin palabras, o sea, con su testimonio. Amén. Ese es el mensaje más o menos que podemos sacar de Sara. Ahora, cuando vemos a Ana, la madre profeta Samuel, ¿no? Encontramos en Primera de Samuel capítulo 1 verso 10 al 11 como ella llora por su esterilidad, no podía tener hijos y era la burla de otras mujeres que podían tener hijos. Y es más, en el contexto judío, una mujer que no pudiera procrearse o tener hijos era como una persona que estaba bajo maldición. Entonces se sentía muy mal una mujer que no pudiera tener hijos, que sea estéril. Y este era el caso de Ana, la madre del profeta Samuel. Entonces en 1 Samuel, repito, 1:10 al 11, encontramos llorando a Ana por su esterilidad delante de Dios, pidiéndole un hijo. Pero la petición de Ana es bastante conmovedora, porque lo que ella hace es pedirle a Dios un hijo para consagrárselo, para que lo sirviera a él. Es decir, entregarlo en cuanto lo destetara al niño, lo iba a entregar, amén, al templo de Jehová, amén. Entonces, al tabernáculo o el templo, en ese contexto se usa esa terminología, pero esa era la idea de Ana, no era la idea de decir, Señor, dame un hijo para agarrármelo, no, para que, bueno, me sirva a mí hasta que esté viejita, sino la idea de Ana era que pudiera romper esa maldición, según los judíos, que estaba sobre su vida, o sea, dejar de ser estéril, tener un niño, pero en cuanto lo destetara, repito, se lo consagrara para Dios, entregándolo al templo. Y este precisamente fue el gran profeta Samuel. Amén. Ahora, cuando miramos en 1 Samuel, capítulo 1, verso 24 al 28, encontramos ya al niño nacido y siendo destetado, entregándolo al Señor a través del sacerdote Elí, que estaba encargado en el templo de Jehová. Amén. Entonces luego encontramos esa preciosa exaltación que hemos leído al inicio de 1 Samuel capítulo 2 verso 1 al 10,
donde Ana exalta al Señor después de haber entregado a su niño y haberlo consagrado para el servicio al Señor de por vida. Amén. Y luego el Señor, como decíamos, no se quedó con los brazos cruzados. En 1 Samuel capítulo 2, en el verso 21, encontramos al Señor visitando a Ana para darle 3 hijos y 2 hijas. En otras palabras, cuando uno consagra su vida a Dios o cuando uno siembra en el Señor, nunca Dios es deudor de nadie. Si tú le siembras tu vida al Señor, el fruto que vas a tener va a ser maravilloso. Si tú siembras cualquier cosa en el reino del Señor, el Señor no se va a quedar con nada que te pertenezca. Amén. Este es más o menos el mensaje que podemos sacar de Ana. Ahora podemos ver a Elizabeth, la madre de Juan Bautista, el primo hermano del Señor Jesucristo. Amén. Elizabeth era una mujer también estéril. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versos 5 al 7. Lucas capítulo 1, versos 5 al 7. Zacarías era un sacerdote y Elizabeth eran 2 ancianos, pero eran temerosos de Dios, dice la palabra, que temían a Dios en todas sus ordenanzas. Entonces Dios, estos 2 ancianos, Zacarías tenía una oración específica delante de Dios, de que él quería tener un hijo, a pesar de que eran ancianos. Un ángel del Señor le visitó a sacerdote Zacarías cuando estaba en el templo del Señor ofreciendo el incienso para Jehová en el santuario, y dice que el ángel le dijo a Zacarías: tu oración ha sido recordada por Dios. Yo he venido a decirte que tu mujer, a pesar que es una anciana estéril, va a tener un hijo, y ese hijo tuyo se va a llamar Juan, el cual va a venir a preparar el camino del Señor Jesucristo. Y Zacarías no lo pudo creer. Es como lo que acaba de decir el hermano Chupetín, ¿no? No lo creyó y se le acabó el milagro porque se quedó mudo, por incrédulo. Hasta cuando su mujer dio a luz al hijo, a Juan el Bautista, recién él recuperó el habla. Estuvo todo el tiempo del estado de gestación de la esposa, estuvo mudo, solo hablaba por señas. Zacarías, el padre de Juan Bautista. Amén. Esta mujer se mantuvo firme en su convicción. Elizabeth se mantuvo firme en su convicción y siempre estuvo creyendo y confiada de que lo que Dios le había dicho a través del ángel que había enviado para hablarle a su marido Zacarías, Dios lo iba a cumplir. Amén. Y en esa convicción ella visita a su prima María, la madre del Señor Jesús. Pero ella no dejó de reconocer en ningún momento, según Lucas 1, 24 al 25, el milagro que Dios le había dado. Se enclaustró los meses de gestación y a toda persona que venía a visitarle le hacía presente del milagro que Dios había hecho con su vida. Esto quiere decir que cuando uno recibe un milagro de Dios, nunca debemos de callarnos. Siempre debemos de compartir con todas las personas que nos rodean, aprovechar los momentos, las circunstancias, sean propicias o no. El tema es exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 1, 36 y 37 vemos que el ángel Gabriel confirma el milagro de Elizabeth, diciéndole pues a María que su prima, la llamada Elizabeth, la vieja estéril, así le dice el ángel Gabriel, estaba en estado de gestación. Entonces eso edifica la fe de María, porque María era una joven virgen que nunca había tenido marido, y el ángel está diciendo que ella también va a tener un hijo. Ella dice: pero ¿cómo, ángel? Yo no tengo marido, soy una chica virgen. Amén. Entonces el ángel tiene que contarle el testimonio de Elizabeth, su prima, que ya estaba en estado de gestación, a pesar que era anciana y era estéril. Y María obviamente conocía a su prima Elizabeth, la que viene a ser madre de Juan Bautista. ¿Me están entendiendo, verdad? Es importante entender cómo el ángel edifica la fe también de María al contarle el testimonio de Elizabeth. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 1:39 vemos pues a María visitando a Elizabeth, y en cuanto ella saluda a Elizabeth, dice que fue llena del Espíritu Santo, y el bebé, es decir, Juan Bautista, el bebé estaba en el vientre de Elizabeth, comienza a saltar, y ella es llena del Espíritu Santo y comienza a glorificar al Señor y a decir verdades respecto de María y de todas las promesas que Dios le había dado a través del ángel Gabriel cuando le había visitado. Amén.
Gloria al Señor. Lucas 1:56. Algo impresionante, ¿no? Estaba mirando las escrituras que María se quedó 3 meses con la anciana Elizabeth en estado de gestación. Es decir, misericordia y compasión. No mostró indiferencia a pesar de que, bueno, ella podría haber dicho, bueno, yo soy la madre del Salvador, ¿no? Y a mí me toca que tú me visites a mí, pero no, en este caso María demostró humildad, compasión y misericordia a su prima Elizabeth, la anciana embarazada, para cuidarla 3 meses hasta que dio a luz al niño Juan el Bautista. ¿Me dicen amén? O sea, estoy poniendo algunos casos claves de madres que están en la palabra de Dios para que ustedes, madres, mujeres y niñas que mañana serán madres, puedan sacar algún provecho de todo esto al estudiar estos hermosos personajes de la santa palabra de Dios. Amén. Este es el punto. Ahora, vemos también aquí en Lucas 1:56, perdón, en Lucas 1:63, Lucas 1:63 al 64, ha dado a luz Elizabeth. Y los familiares y amistades le preguntan a Zacarías por señas, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Por señas, porque estaba mudo. Entonces él dice, pide una tablilla y comienza a escribir el nombre de Juan. Y dice Juan, pero Juan, ¿por qué? Si tú no tienes ningún pariente en la familia que se llame Juan. Y es ahí donde Dios le suelta la lengua y él comienza a exaltar y glorificar al Señor. Amén. Zacarías, el padre de Juan Bautista. ¿Están conmigo? Gloria al Señor. Tengo que incluir a los dos porque no puedo hablar de Elizabeth sin hablar del marido, ¿no? Porque es importante que hablemos de los dos, ¿verdad? Para que entiendan la historia. El personaje número 4, bueno, es María. Es un tema que ustedes ya conocen, por eso no voy a ahondar mucho ahí. En la visita del ángel a María, que muchos ya conocemos la historia de memoria, ¿no? Como el ángel le visita, ella cuestiona al ángel, cómo va a ser posible, etcétera, etcétera. Pero Lucas 1:38 me impacta. Lucas 1, verso 38 me impresiona mucho porque dice que María acepta la palabra del Señor traída por el ángel. Y dice María, hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender que aunque tú cuestiones a Dios en un principio, cuando Dios quiere hacer su voluntad en tu vida, siempre al final Dios va a salir ganando. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuán argumentos lindos tengas tú para decir no a Dios. Pero cuando Dios te ha elegido desde antes del principio de las cosas, de toda la creación de todas las cosas, Dios tiene un plan contigo y punto, se va a cumplir. ¿Me dice amén? Eso es lo que me impresiona de estas palabras de María. Ella acepta la palabra del Señor y dice, bueno, ángel, que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Lucas 1:38. Amén. En Lucas 1:46 al 55 encontramos la exclamación de júbilo de María respecto del pacto que Dios había hecho con Abraham, el padre de la fe, y con Israel. Eso me gusta. Ustedes pueden estudiarlo detenidamente. Lucas 1:46 al 55. Y si se dan cuenta, ahí hay un gran parecido en la exclamación que hace Ana después de haber consagrado a su niño en el templo, al profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 2, 1 al 10, que ya lo hemos visto, que lo hemos leído al principio, antes de iniciar el culto. Esta exclamación de María, la voy a repetir para que lo entiendan, algunos están un poco confusos. En Lucas 1, verso 46 al 55, usted puede leer la exclamación de María cuando por el Espíritu Santo comienza a declarar todas las promesas que Dios le había hecho al padre Abraham, al padre de la fe, y a Jacob, a Israel. Usted puede mirar ahí toda la exclamación de júbilo que ella dice, oh, mi espíritu se regocija en Señor, mi Salvador. Heme aquí tu sierva, Señor, has puesto tu mirada en esta humilde sirvienta tuya, Padre. Y comienza a regocijarse ella y a decir, a los ricos enviaste vacíos y a los pobres llenaste de bienes. ¿No? Y no has olvidado tu promesa de pacto eterno que hiciste con Abraham, nuestro padre de la fe, para todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está incluido usted y yo. Recuerden eso, el pacto de Abraham es para toda la humanidad a través de Cristo. Amén. Y de eso está hablando María, ¿no? Y después ya conocemos la respuesta de Dios a través de los magos y toda la provisión de oro que trajeron desde Oriente para que ellos, José y María, pudieran crear al niño Jesús. Amén. Así que es importante en una circunstancia difícil exclamar o decretar la palabra de Dios.
Ese es el punto. María era una chica joven, pero amante de Dios, conocía las Escrituras, porque por el Espíritu comienza a hacer esa declaración de 2 de Samuel 1, verso 10, que fue la declaración de Ana, la madre del profeta Samuel. Cuán importante es, en otras palabras, conocer las Escrituras. ¿Para qué? Cuando tú tengas un problema, una crisis, algo apremiante en tu vida, un momento embarazoso, donde tú no ves solución, tú puedas sacar la palabra de Dios de tu corazón a través de tu boca y Dios pueda concretar un milagro para tu vida. ¿Me entiende? Ese es el propósito. Por eso pongo aquí mujeres ejemplares que pueden ayudar a entender cuál es la fe de una mujer sabia en este momento, aquella que edifica la casa, que tiene para mantener, para sustentar, para proveer, que no es una carga para el marido, que no es gravosa a nadie, sino que es una bendición al lado del marido. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Y vemos en Hechos 1, verso 14, Hechos 1, verso 14, la única vez que se menciona a María. En el primer capítulo del libro de los Hechos, verso 14, María y los hijos de María, es decir, los hermanos de Jesús, los hijos de José y de María, los hermanos de Jesús, están en el aposento alto esperando la promesa del gran Consolador, el Espíritu Santo. Obediencia, madres, mujeres, ¿cómo debemos esperar la promesa del gran Consolador, el Espíritu Santo, para poder ir a hacer las obras del Señor en la tierra? Sin la unción, sin el poder, sin la cobertura del Espíritu de Dios, jamás lo lograrán. Amén. Así que no trate de hacerlo con su alma, con su psiquis, con su mente y con su carne, con su emoción. Hágalo bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. María, una mujer que nos está demostrando humildad, sencillez, entrega. No le importa la crítica que va a venir del pueblo judío, que es legalista. No le importa nada. Ella trasciende a todo con tal de que la palabra de Dios se cumpla en su vida. ¿Me dicen amén? Recuerden que era una chica joven. La reputación de salir embarazada de una mujer sin marido era para que muera apedreada. A ella no le importó nada, ni su vida ni reputación. Lo importante era que el plan del Señor se concrete en su vida. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. El punto número 5, tengo a Eunice, y en el punto número 6, a Loida. Una, la madre de Timoteo, y Loida, la abuela de Timoteo. En ese pasaje de 2 Timoteo 1, versos 5, quiero que lo vean, y 2 Timoteo 3, 14 y 15, quiero que vean estos versos. 2 Timoteo 1, 5, Pablo el apóstol le dice que hay una fe no fingida en Timoteo, la cual estuvo en su madre, pero que también estuvo en la abuela, Loida. Amén. Y es importante mirar la segunda carta también, el capítulo 3, versos 14 y 15, y Pablo le dice, y recuérdate de quién has aprendido, o sea, de tu madre y de tu abuela, madres ejemplares de la Biblia. Escuche bien, y luego le dice, esa fe que desde tu infancia, desde tu niñez, te fue mostrada a ti, por tu madre y por tu abuela. ¿Cuántas madres pueden decir amén? Amén. Es importante entender lo que dice Proverbio 22, versículo 6. Adiestra al niño, instruye al niño en su camino. Es en la escritura, en la palabra. Y cuando sea viejo, nunca se apartará de él. Amén. Amén. Y termino con Deuteronomio 6, 6 al 9. Estas palabras que yo te digo estarán sobre tu corazón y estarán escritas en tus puertas, en tus postes, y las repetirás a tus hijos cuando camines, cuando estés en el cuarto, en la habitación, en la cocina y donde quiera. Llena de la palabra de Dios a tu familia, satúrala con la palabra de Dios. Amén. Tu casa, tus paredes, tus muros, que no estén almanaques de semidesnudas o pensamientos de filósofos muertos o de palabras muertas, sino pon palabra de Dios en tus paredes, en tu casa, donde quiera, en tu trabajo. Escucha palabra de Dios, pon palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, porque es la única que nos va a dar la seguridad de la vida eterna, la palabra de Dios. Amén. Así que quiero orar por todas las madres que están presentes y por las que están escuchándome a través de la radio, donde quiera que estén. Madres, en el nombre del Señor Jesús, quiero orar por todas ustedes. Inclinen su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las madres de familia, incluso por aquellas que están recluidas detrás de los barrotes en una prisión y están abandonadas de su propia familia o amistades.
Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las madres de familia que están quizás postradas en un lecho de hospital ahí con una enfermedad terminal y no tienen nadie que les salude. Padre, permite que el día de mañana tu iglesia, tus hijas, tus hijos puedan ser considerados con esas madres abandonadas, con esas madres olvidadas, y puedan llevar una palabra de aliento, de esperanza, de amor, de fe, de compasión, de confianza, de bendición, de liberación, de sanidad a esas mujeres que están ahí olvidadas, recluidas, enfermas, postradas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todas las madres solteras y por las madres que son padre y madre para sus hijos y que están sacando adelante a su familia y a su propio país. Oro en el nombre de Jesús por esas guerreras cristianas que de rodillas caminan día a día, ungidas por el Espíritu de Dios, llevando la palabra sagrada del Señor y siendo conscientes con su propia vida y con su propia familia, guardando un testimonio cabal, real, de lo que tu palabra ordena, Señor. Oro por cada una de esas madres misioneras que llevan la palabra por lugares inhóspitos de los países, donde quiera que hay una sierva tuya, tu santa unción, tus poderosos ángeles nunca se aparten de ellas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a todas las madres presentes también en esta noche, en este lugar, y a todas las que a través de la radio me están escuchando en esta hora, y a las que a través de YouTube me están viendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, permite que esas madres sepan sembrar esa semilla de fe, de amor en el corazón de sus niños, en el corazón de sus hijos, para la gloria de tu nombre y la bendición de su propia familia. Te doy gracias, Padre, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por mi hermano Alexander, que participó aquí en la música. Te doy gracias por cada hermano presente, por cada hermana. Te doy gracias por mi hermano Carlos Vélez, que ha venido desde Lima a saludarnos. Te doy gracias, Señor, por cada familia cristiana que te sirve de día y de noche, con pasión y vehemencia, con amor y pureza, con santidad y justicia, con integridad. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esa victoria que nos dio Cristo en el Calvario. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por amarnos tanto. Tu amor supera cualquier amor de una madre, pero la madre nos muestra, Señor, que es necesaria para que podamos estar en esta tierra. Por eso tu Hijo Jesucristo necesitó de una madre. Te damos gracias, Padre, por todas las madres. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú las fortalezcas, que tú las inundes de vida, de paz, de gozo, de alegría, de felicidad en ese su día. Te doy gracias, Señor, y las bendigo en el nombre del Señor. A mi esposa, a mis hijas, a mis nietas, a mi nuera, las bendigo, a mi madre, bendigo a todas mis hermanas, mis tías, mis primas, mis cuñadas, bendigo a toda mi parentela, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Las bendigo, Señor, las bendigo ricamente en tu nombre, Jesús, en tu poderoso nombre, Señor. Bendigo los matrimonios presentes, bendigo los matrimonios que están ausentes esta noche en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y los declaro consistentes en la palabra, fuertes en la fe. Los declaro ungidos por el Espíritu de Dios y los declaro sanos por las llagas del Cordero. Prosperados y bendecidos, libres de opresión, de deudas, de temores falsos, de dudas. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele palmas a Cristo. Gloria a Cristo, gloria al Cordero de Dios, gloria al Santo de Israel. Gloria al Todopoderoso, Hacedor del universo. Gloria al Dios soberano, al Rey de Reyes. Gloria al Señor Jesús. Gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en nuestra vida y en este lugar.
Gracias, Padre, por tus poderosos ángeles que trabajan a favor de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la adoración, la alabanza, la exaltación. Bendito para siempre sea tu santo nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Tú estarás